Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Ultimate Spider-Man número 19, con guión de Jonathan Hickman y arte de David Messina. Espero que les guste. La noche cae sobre la ciudad. Es agosto, y en el interior de un restaurante elegante, Harry y Gwen esperan, ya que han quedado en encontrarse con alguien. Mientras Harry bebe otra copa, despreocupado, Gwen le pregunta: ¿están retrasados? ¿Estás seguro de que vendrán? Harry, sin siquiera mirarla, le responde: lo estoy. Ellos son el tipo de personas en las que siempre puedes contar. Son exactamente lo que aparentan ser. ¡Qué afortunados que son!, responde Gwen. ¿Crees que esto tenga algo que ver con la suerte?, le pregunta Harry, y ella responde: creo que las circunstancias simples no requieren la flexibilidad moral que personas como tú y yo normalmente tenemos. Somos lo que el mundo nos permite ser, querido. Harry se la queda mirando, pero luego su atención se concentra en otra parte y le dice a su esposa: ahí están. Perdón por llegar tarde, lo saluda Peter, quien ha llegado junto a Mary Jane. No tienes de qué disculparte, Pete, contesta Harry, estrechándole la mano. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunta Mary Jane, y Harry responde: es vergonzoso, pero renté todo el lugar y traje a un nuevo equipo para atenderlo. Chef, mesero, todos. Porque, ya sabes, no puedo permitir que la gente descubra que no estoy muerto. Así que estoy disfrazado. Sí, casi ni te reconozco, bromea Peter. Lo sé. Me miro al espejo y pienso: ¿quién es este hombre misterioso y apuesto? ¿Tienen hambre? Más curiosa que hambrienta, responde Mary Jane. Pero claro, Gwen interviene diciendo: bueno, no importa cuál de los dos prefieras. Esta noche tendrás suficiente. Harry se le acerca a Mary Jane y le abraza por el hombro, diciéndole: ¡puf! ¡Qué seriedad! Escuchen, estamos en la parte de atrás, lejos de las ventanas y de las miradas indiscretas. Pero confía en mí, MJ. Vas a disfrutar de todo el menú. Y en ese menú, agrega, señalando con la mano hacia el lugar, está lo que quieres, sin secretos, sin mentiras. Lo que quieras saber, te lo diremos. Entonces, ¿realmente vamos a hacer esto?, pregunta Mary Jane, y Peter responde que sí. La última vez que cenamos, agrega Mary Jane, insegura, todos ustedes sabían exactamente lo que pasaba, y yo era la única que no lo sabía. Oye, le dije a Peter que te lo dijera, replica Harry. En serio lo hice, se lo dije, y lo curioso es que no tenía idea de que, en realidad, tú y yo estábamos en la misma situación. Tu esposo tenía un secreto, mi esposa tenía un secreto. ¿Y cómo te sentiste con eso?, pregunta Mary Jane. Harry responde: confundido, emocionado, preocupado, tal vez un poco traicionado, tal vez bastante traicionado, interviene Gwen. Pero tenía buenas razones, igual que Peter. Era un secreto entre personas que no deberían tener secretos. Casi todos llaman a eso traición. No pareces muy arrepentida, comenta Mary Jane. Y Gwen contesta: mi disculpa fue salvarle la vida. Y vaya que estoy agradecido, agrega Harry, sonriendo. Y luego invita a todos a sentarse, diciendo: vamos a cenar. Como comentario, el nombre del restaurante parece ser Yu-Yo Misterio, la amistad de misterio, o algo así, en japonés claro, aunque el restaurante de japonés no tiene nada. Nos movemos al apartamento de Gail, la hermana de Mary Jane. Ben y Anna están cuidando a los niños. Ben está mirando televisión junto a Richard. Le pregunta si ya ha visto eso, y Richard responde que no suele mirar televisión. Ben contesta que no es un programa de televisión, sino una película. Richard alega que esa película no es para todos los públicos, y duda que sus padres aprueben que May la vea. Ben asegura que no hay problema porque ella está dormida, pero May responde que no está dormida, y que solo tenía los ojos cerrados. Richard insiste en que no deberían ver esa película. Ben le da la razón y propone que, en vez de eso, hablen de los problemas en los que se ha metido últimamente. May se levanta del sofá y se va a dormir, ya que no quiere escuchar esa conversación.
Anna se ofrece a llevarla y le deja a Ben la tarea de lidiar con Richard. Richard, incómodo, le dice a Ben que no quiere hablar del tema, una y otra vez. Volvemos al restaurante. Harry comenta: así que, este chef es europeo. Realmente me encanta lo que hace. Experimental y creativo, pero no demasiado complicado. Está muy bien hecho. ¿Saben a lo que me refiero? Harry, estoy seguro de que es genial, responde Peter. Pero a nadie le importa la comida esta noche. Aunque su reacción después de probar la comida lo delata. Exactamente, querido, agrega Gwen. Estamos aquí para calmar el estómago y tranquilizar la mente. Por favor, dinos cómo podemos hacer eso, Mary Jane. Mary Jane empieza. Tengo 1.000.000 de preguntas. Sé lo que sé sobre Peter, pero de ustedes dos no tengo idea de qué está pasando. Por ejemplo, ¿cuántas personas a su alrededor saben lo que realmente ocurre? ¿Saben de nosotros? ¿Qué enemigos tienen que nosotros no conocemos? Podría seguir. Deberías hacerlo, la anima Gwen. Continúa. Y ella lo hace. El punto es que se me ha hecho obvio que ustedes tres están unidos como hermanos siameses, para bien o para mal, como un agujero negro, absorbiendo todo a su alrededor, comenta Gwen, sonriendo, y luego agrega: lo que pasa es que estás preocupada por tus hijos. Por supuesto que lo estamos, interviene Peter, y también el uno por el otro, y también por ustedes dos. Lo mismo digo, amigo, contesta Harry. El semblante de Gwen cambia mientras pregunta: entonces, ¿esa es la verdadera pregunta? No si la batalla es justa, o si vale la pena, o si podemos ganarla. Lo que realmente les preocupa es lo que podría costar. Por supuesto que sí, responde Mary Jane. Pero mi problema con la forma en que hablas es que actúas como si no tuvieras nada que perder. Eso me aterra. Gwen cierra los ojos y confiesa: es cierto que tengo menos que perder que tú, pero tampoco es que no tenga nada. Como dije antes, traicioné a una alianza que se ha mantenido por generaciones, por Harry. Es el turno de Mary Jane. Y hay otra cosa. Por como Peter lo explicó, te has estado haciendo pasar por un villano, real o no, todo este tiempo. Sabes que es más complicado que eso, MJ. Interviene Peter. Y Harry también, diciendo: y la cuestión es, todos necesitamos ser salvados. Todos. Volvemos con Richard y Ben. Richard empieza a abrirse y comparte sus emociones diciendo: en serio, ¿qué más se suponía que debía hacer? Ella dijo que necesitaba ayuda. Y, digo, ¿para qué es el traje si no ayudo a la gente? Claro, sí, fue una mentira y una trampa, y en verdad fue una situación peligrosa, pero salió bien. Felicia y yo estamos bien, porque tenía el traje. Entonces, ¿cómo tiene sentido que ya no pueda usarlo? ¿Cómo es eso más seguro? Entiendo la idea de que me da una falsa sensación de seguridad, y entiendo que tal vez haya algo allá afuera con lo que el traje no pueda lidiar, pero eso es cierto para todos. Siempre hay algo aterrador al acecho a la vuelta de la esquina. Mis padres simplemente piensan que no puedo manejarlo. Además, ya sabes, realmente quiero verla otra vez. Ben se lo queda mirando y le dice: pensé que no querías hablar de eso. De vuelta en el restaurante, Mary Jane dice algo parecido. Mira, desearía no tener que hablar de esto. En serio no quisiera tener que hacerlo, pero es lo que me mantiene despierta por la noche. Es lo que me roba el sueño y cualquier paz que tengo. Entiendo que los tres sienten que necesitan hacer esto, que quizá para eso nacieron. Lo entiendo. He intentado muy duro aceptar que lo que hacen importa más que cualquier otra cosa. He cedido una y otra vez, y cada vez que marco un límite, me empujan a cruzarlo. MJ, interrumpe Peter, pero Mary Jane no lo deja y continúa. No, ya sé que no lo haces a propósito. Sé que tú también eres arrastrado a cruzar esa línea, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos cuando comenzó. Pensé que podríamos manejarlo. Pensé que yo podría. Pero el peligro, las huidas, los secretos que podrían costarnos todo. Nuestros hijos. ¡Nuestros hijos! ¿Dónde termina todo?
¿Cuándo se detiene? Al verla llorar, Harry le ofrece su pañuelo mientras le dice: «Lo siento, MJ. De verdad, me mata verte así. Lo detesto, pero es la única salida». «¿Qué significa eso?», pregunta Mary Jane. Y Gwen responde que solo terminará cuando ganemos. Mientras le da otro sorbo a su copa de vino, el rostro de Mary Jane cambia por completo. Sus ojos se abren de par en par, como si hubiese visto al demonio mismo. Luego se pone de pie y se dirige a los servicios, diciendo: «Necesito un minuto». Peter también se pone de pie, y mientras se prepara para seguirla, les dice a ambos con sarcasmo: «Quiero agradecerles a los dos, desde el fondo de mi corazón, por cómo han manejado esto. De verdad, un gran trabajo. Regresaré enseguida». «No, es mi culpa», lo detiene Gwen mientras se limpia la boca con la servilleta. «Déjamelo a mí, Peter». «Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias». En esta ocasión mandaré saludos a Lord Demi. Gracias por formar parte de la familia de Ryuse Comics. Volvemos al apartamento de Gale. Ben y Anna están conversando amenamente, cuando en eso Madeline abre la puerta junto a Jonah. Al verlos ahí, Madeline evita que Jonah ingrese a la casa, mientras que él le pregunta a Ben cómo le fue cuidando a los niños. Ben le devuelve la pregunta: «¿Cómo te fue en tu cita?». John responde que sigue en curso, pero que hasta ahora ha salido bastante bien. Madeline interrumpe a Jonah y le dice que es mejor dejar las cosas ahí por esa noche porque se siente cansada. Él intenta replicar, pero ella lo corta de inmediato y le da las gracias antes de despedirse y cerrarle la puerta en la cara. Ben le pregunta a Madeline si se divirtió, y ella, mirando a su hermana con seriedad, le responde que cree que pronto empezará a hacerlo. Ben entiende la indirecta y agrega que quizás sea hora de irse. Volvemos al restaurante, a los servicios para ser más específicos. Gwen ha entrado a buscar a Mary Jane y mientras se mira en el espejo, le dice: «Sé que eso no era lo que querías escuchar allá afuera. Soy una mala mensajera, pero eso es porque hay una gran diferencia entre tú y yo. A mí me arrancaron los sueños y el idealismo hace muchos años. Para ti, eso está pasando ahora mismo». «¿Qué quieres, Gwen?», le responde Mary Jane, intentando calmarse. Y Gwen le contesta: «A Peter. No creo que podamos ganar sin tu esposo. Él es más fuerte, más rápido, simplemente mejor en esto por naturaleza. Cuando la gente busca esperanza, cuando quieren que alguien lo salve, es a él a quien quieren ver. El problema es que él tiene una visión inocente del mundo. Cree que todo se resolverá si haces lo correcto. Eso es una debilidad». «Todos tienen una debilidad», responde Mary Jane. «¿Acaso no solo tienes poderes cuando tienes el amuleto?». «Sí, ese es mi punto, y deberías prestarle atención», contesta Gwen. «Debo ser muy cuidadosa cuando no soy Misterio. Soy vulnerable, una debilidad para quienes me rodean, y en cierto sentido, inútil. Como tú, y tus hijos. Excepto que en tu caso, eso es cada minuto de cada día», haciendo que el odio y la rabia regresen al rostro de Mary Jane. Gwen continúa: «Sé que suena duro, pero no lo tomes como algo personal. Uno debe ser consciente de sus limitaciones para tener un plan para ellas. Así que necesitas escuchar esto. Deberías tener un plan para tus limitaciones, Mary Jane». «Sí», responde Mary Jane con tranquilidad. «De hecho, estoy trabajando en uno ahora mismo». «Bien, eso es bueno», contesta Gwen. Mary Jane levanta la mirada y le hace a Gwen una pregunta directa. «Entonces, ¿cuándo te toca tener el amuleto de nuevo?» «En 11 días. ¿Por qué?», responde Gwen, mirándola de reojo. A Mary Jane se le encienden los ojos y le mete un tremendo derechazo, noqueándola por completo. Viéndola en ese estado, inconsciente, no se le ocurre mejor idea que meterla en uno de los baños y sentarla en el inodoro mientras la observa con detenimiento. Ahora entendemos cuál era el plan en el que estaba trabajando.
Por su parte, en la mesa del restaurante, Peter comenta: han estado ahí dentro un buen rato. ¿Crees que todo está bien? Oh, claro. Gwen es una solucionadora de problemas, responde Harry. Apuesto a que ya arreglaron todo y ahora están con otra cosa. ¿Y qué sería eso?, pregunta Peter. ¿Política económica? ¿Zapatos? ¿Justicia? ¿Cómo podría saberlo?, responde Harry. Ellas están ahí dentro y yo estoy aquí contigo. Luego, al ver a Mary Jane acercarse a ellos, agrega: oh, aquí hay una mejor persona a quien preguntarle. Hey, le dice Peter a su esposa, pero al ver que ella no le responde, le pregunta: ¿qué pasó? Mary Jane, sin responderle, le apunta con el dedo y luego le dice: eres un buen hombre, Peter. Luego se dirige a Harry y hace lo mismo, diciéndole: y tú también podrías hacerlo, Harry. Pero tu esposa va a hacer que nos maten a todos. Mientras ella dice esto, vemos una imagen de una máscara japonesa de demonio, Oni o Hannya, con los cuernos, los ojos saltones y los colmillos. Y luego vemos que esta no es la única máscara. Hay decenas de ellas colgando de la pared. También vemos a Mr. Negative limpiando su katana, de rodillas frente a un altar con recipientes de incienso encendidos, creando un ambiente ritual. Y en el medio de ese altar está la foto de Misterio, con un texto debajo que habla sobre la muerte. Todo refleja que Mr. Negative no solo se está armando físicamente, sino también mental y espiritualmente para su misión. Y Mary Jane termina su mensaje diciendo: Gwen va a hacer que nos maten. Y alguien necesita hacer algo al respecto. ¿Coincidencia? Muy posiblemente. Ya nos enteraremos. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.